Bienvenidos amigos a esta reflexión del día de hoy. Nuevamente un saludo especial a todos ustedes que nos acompañan y nos ven. Qué rico que estén ahí conectados a CNC todos los días y sobre todo a esta hora tan especial para nosotros, que es llevarles a ustedes esta reflexión. Reflexiones que a veces son muy interesantes y fáciles de dilucidar y de reflexionar y de entender también, de comprender y de anunciar, pero hay otras reflexiones más difíciles que otras. Sin embargo, tenemos que reconocer que en nuestro Señor Jesucristo encontramos esa sabiduría de enseñar la palabra y que Él ha enseñado de una manera tan impresionante que uno queda atónito ante esa situación. Enseñanzas que a mí me dejan muy perplejo, porque hay enseñanzas que sí son para todo el pueblo, que sí son fáciles de entender, pero hay otras que le toca a uno echarle mucha cabeza para entender y enseñarlas, porque uno dice, Dios no habla para todo el mundo. Pareciera que Dios quiere la salvación de todo el mundo, pero hay ciertos mensajes que uno siente que no, que esos mensajes no son para todo el mundo, que hay personas que aún oyendo no quieren creer, aún escuchando y aún viendo no quieren ver, y entonces uno dice, definitivamente la palabra de Dios no es para todo el mundo. Hoy vamos a hablar de algo así parecido. Hasta a mí me cuesta trabajo entenderla, pero de todas formas, una cosa que me parece muy interesante de la Iglesia Católica, esto sea una reflexión para todos ustedes, que los 3 evangelios, o sea, las 3 lecturas del día en semana y a veces el domingo cuando son las 4 lecturas, todas 4 lecturas tienen un mismo significado, tienen un mismo hilo conductor. Y por eso es lo que me encanta de cómo la Iglesia Católica enseña su palabra. No es una iglesia desordenada, no es una iglesia que toma de acá y toma de allá y toma de allá y toma de lo que más le conviene, sino que es una iglesia tan ordenada que nos quiere enseñar desde el Antiguo Testamento, pasando por los Salmos, pasando por las cartas de Pablo y terminando con el Evangelio, tienen el mismo hilo conductor, la misma enseñanza. Hoy vamos a tratar de decirlo de esa manera, porque la verdad es que yo hace un rato leí esto y no podía entender de qué es que se habla, de qué es que se trata. Pero vamos a leerlo, pero ya cuando leo el Evangelio sí me doy cuenta de qué se trata, por ejemplo, la primera lectura. Y la primera lectura, pero vamos a persignarnos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La primera lectura es de Isaías 7, del 1 al 9. Si no creéis, no subsistiréis. Esa es la enseñanza de lo que hoy vamos a escuchar. Reinaba en Judá Acaz, hijo de Jotán, hijo de Osías, rey de Judá, Razín, rey de Damasco, y Pecac, hijo de Romelia, rey de Israel. Subieron a Jerusalén para atacarla, pero no lograron conquistarla. Llegó la noticia al heredero de David. Los sirios acampan en Efraín, y se agitó su corazón y el del pueblo como se agitan los árboles del bosque con el viento. Entonces el Señor dijo a Isaías: sal al encuentro de Acaz con tu hijo Sear-Yasub hacia el extremo del canal de la alberca de arriba, junto a la calzada del batanero, y le dirás: vigilancia y calma, no temas, no te acobardes ante esos 2 cabos de tizones humeantes, la ira ardiente de Razún y los sirios y del hijo de Romelia. Aunque tramen tu ruina diciendo: subamos contra Judá, sitiémosla, apoderémonos de ella y nombraremos en ella rey al hijo de Tabel. Así dice el Señor: no se cumplirá ni sucederá. Damasco es capital de Siria y Razín capital de Damasco. Samaria es capital de Efraín y el hijo de Romelia capitán de Samaria. Dentro de 5 o 6 años Efraín destruido dejará de ser pueblo. Si no creéis, no subsistiréis. Este es un mensaje que Isaías le manda a decir a Acaz, hijo de Jotán, preocupado porque lo van a invadir, porque teme a que él fracase en su reinado. Y sin embargo Dios le manda a decir a través del profeta Isaías:
No tema de ese par de tizones humeantes, son solamente 2 tizones humeantes, no son ni siquiera llamas, es lo que quiere decir el Señor a través de Isaías. No le temas a esos 2 bravucones, a esos 2 tizones. Es que la palabra tizones humeantes no quiere decir ni siquiera que están encendidos, sino que es una llamita, es una brasita ahí medio ardiente. Y el Señor le dice: no, papito, no le tenga miedo a eso. Usted sosténgase en la fe, sosténgase en que yo te voy a cuidar, en que yo te voy a proteger. Pero si usted no cree, papito, son 6 años. 6 años, Efraín dejará de ser pueblo y usted subsistirá. Pero si usted no cree que esto sucederá en 6 años, entonces usted no va a subsistir. Tenga fe, ten fe y él vivirá. Es una frase que le dijo también, le dijo a Jairo cuando lo mandó con la niña. Le dijo Jairo, le dijo a Jesús: Jesús, mi niña está muy enferma. Y Jesús le dijo: llévame donde ella. Y ya en el camino le anunciaron a Jairo que la niña había muerto. Y entonces ya le dijo Jairo a Jesús: Señor Maestro, ya no hay necesidad de ir, la niña murió. Y entonces ahí es cuando Jesús le dice: Jairo, Jairo, ¿qué te he dicho? Ten fe y la niña vivirá. Es este mismo mensaje, que no perdamos la fe en nuestro Señor Jesucristo. Uy, este mensaje va para ustedes y va para mí. Cuántas flaquezas, cuántas a veces flaquezas tenemos en nuestra vida, y a veces creemos: ¿sí será que el Señor nos ayuda? ¿Sí será que el Señor nos quiere? Me hizo recordar cuando yo fui a hacer el cursillo de cristiandad hace muchos años atrás, y me tocó un compañero de cuarto, y entonces él me decía: Cecitar, es que yo vine acá porque terminé con mi esposa o con mi novia, no recuerdo bien, terminé con mi esposa y yo le estoy suplicando a Dios que me dé otra oportunidad. ¿Sí será que Dios me da otra oportunidad? Y eso me hace recordar acá esta frase, este pasaje bíblico: ¿sí será que Dios me ayudará? Y yo le decía a ese caballero, sabiendo que yo no era nadie, en ese tiempo era menos que ahora, digo así, porque en la fe tambaleaba también, y yo le decía: venga, mijo, si usted está aquí es porque Dios lo puso acá, y si usted está acá para orarle a Dios, entonces deje que Dios haga el milagro. Tómese los 3 o 4 días o una semana que Dios hace los milagros. Yo le decía que por 3 o 4 días más o menos Dios mostraba resultados cuando uno le solicitaba a Dios milagros. Y entonces este detalle me hace recordar, y yo le decía a este caballero: mi hijo, tenga fe en Dios. Usted ya hizo la primera parte y la hizo bien, que es venir a preguntarle a Dios, que es venir a implorarle a Dios, que es venir a que Dios le haga el milagro. Ten fe y vas a ver resultados. Y evidentemente hicimos el cursillo de cristiandad, nunca más volví a saber de ese caballero. Seguramente que el milagro se hizo y que él pudo volver con su esposa y que todo fue de acuerdo a la petición de él. Vamos a leer el Salmo 47. Dios ha fundado su ciudad para siempre. Grande es el Señor y muy digno de alabanza. En la ciudad de nuestro Dios, su monte santo, una altura hermosa, alegra de toda la tierra. El monte Sión, vértice del cielo, ciudad del gran rey entre sus palacios. Dios descuella como un alcázar. Mirad, los reyes se aliaron para atacarla juntos, pero al verla quedaron aterrados y huyeron despavoridos. Y allí los agarró el temblor y dolores como de parto, como un viento del desierto que destroza las naves de Tarsis. Ustedes deben siempre orar y pedirle a Dios y esperar la misericordia de Dios para ustedes. Pero si usted duda, no sucederá tal cosa. Deben guardar la fe. Y vamos a leer a San Mateo, que San Mateo nos va a dar esa gran lección de lo que Jesucristo está hablando. San Mateo 11, del 20 al 24. El día del juicio les será más llevadero a Tiro y Sidón y a Sodoma que a vosotros.
Qué mensaje tan duro es el que vamos a leer a continuación. En aquel tiempo se puso Jesús a recriminar a las ciudades donde había hecho casi todos sus milagros, porque no se habían convertido. Voy a volverlo a leer para que ustedes más o menos lo logren coger. En aquel tiempo se puso Jesús a recriminar a las ciudades donde había hecho casi todos sus milagros, porque no se habían convertido. Y dijo: ay de ti, Corosaín, ay de ti, Betsaida, si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en vosotras hace tiempo que se habrían convertido, cubiertas de sayal y ceniza. Os digo que el día del juicio les será más llevadero a Tiro, a Tiro y a Sidón, que a vosotras. Y tú, Cafarnaún, ¿piensas escalar el cielo? Bajarás al abismo, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que en ti, habría durado hasta hoy. Os digo que el día del juicio le será más llevadero a Sodoma que a ti. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Son de esas lecturas que a veces uno no logra entender, y que un hermano separado, que un católico poco instruido menos lo va a entender, y por eso va a llegar un pastor y le va a decir cualquier tontada y ya con eso lo sacó y se lo lleva. Entonces este mensaje va para estas personas. Dice el mensaje, y la vamos a analizar de a poquito para que ustedes la entiendan. Volvamos a repetir: en aquel tiempo se puso Jesús a recriminar, a llamarle la atención. Este es un llamado de atención también, que lo voy a hacer para los hermanos separados. Voy a hacérselo para los hermanos separados. Van a decir, y para los malos católicos, pues para que ustedes no crean que es que los excluía a los católicos, pensando de que los malos católicos ya son salvos. No, señor. Este es un llamado de atención para ellos, y los vamos a comparar con esto. Ay de ti, Corosaín, y ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en vosotras hace tiempo que se habían convertido, cubiertas de sayal y ceniza. Ay de ti, Corosaín, y ay de ti, Betsaida. Jesucristo nos manda a decir que los milagros no son pieza de garantía de conversión, porque le está diciendo ay de ti, Corosaín, y ay de ti, Betsaida. Se hicieron tantos milagros en Corosaín y en Betsaida que era para que todos los que vieron ese milagro se convirtieran. Pero ¿qué hicieron todos estos sinvergüenzas de Betsaida y Corosaín? No se convirtieron al Señor, a pesar de que vieron con sus ojos la cantidad de milagros que Jesús hizo. Oiga, hizo tantos milagros que ni siquiera en Tiro y en Sidón se hicieron tantos milagros. Y si hubiera convertido, dice Jesús, Tiro y Sidón, si yo hubiera hecho esos milagros en Tiro y Sidón, seguramente que Tiro y Sidón se hubieran convertido más fácil que ustedes. Pero mire cómo es su corazón de duro. Y así es el corazón de los protestantes. Así es el corazón de los malos católicos. No reconocen en Jesucristo el gran milagro del perdón de los pecados. No lo reconocen. No creen que Él, Jesucristo, nos dejó un gran ministerio de conversión, un gran ministerio de arrepentimiento, que es ese de ir ante un sacerdote a pedir perdón. Y el Señor, haciendo un gran milagro, cuando escucha a un pecador arrepentido, el gran milagro es que Él le perdona esos pecados. No importa el pecado. Y los hermanos separados dicen que no, que Él no tiene autoridad aquí en la tierra, sino que la tiene en el cielo. Pero así no está escrito. Dice que debemos ir a donde un sacerdote a confesarnos, a pedir perdón, porque el Señor escogió sacerdotes para que ellos fueran los representantes aquí en la tierra de Dios en el cielo. Y entonces ellos aquí en la tierra tienen ese poder, pero los hermanos separados y los malos católicos
solo se atreven a decir: yo no voy a ir donde un sacerdote que es un gran pecador o quizás más pecador que yo, a confesarle mis pecados. Yo se los confieso directamente a mi Padre que está en los cielos. Y entonces Jesucristo les hace la recriminación: si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho ese milagro, seguramente que Tiro y Sidón se hubiera reconocido ese sacramento de la reconciliación, si lo hubiera reconocido y se hubieran salvado. Y vuelve y le llama la atención a Cafarnaún: Cafarnaún, estás escalando el cielo. Oye, hermano separado, 70.000 iglesias protestantes están escalando el cielo, creen escalar el cielo, creen que con lo que ustedes enseñan se van a salvar, creen que con rechazar al sacerdote y con rechazar la Eucaristía, creen que se van a salvar porque creen que la salvación es de otra manera. Les voy a decir, bajarán más fácil al infierno, bajarán más fácil al abismo, porque si esto se hubiese hecho en Sodoma se hubiera arrepentido de sus pecados y le sería más llevadero el juicio a Sodoma que a todos ustedes que no quieren reconocer ni en la confesión el perdón de los pecados ante un sacerdote, ni en la Eucaristía el cuerpo y la sangre de Cristo. Y ustedes quieren escalar el cielo con sus oraciones, con sus plegarias, con sus aleluyas, con sus gritos y con sus alabanzas, pero no quieren reconocer a Jesucristo como su Salvador al obedecerle. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no me obedecen? ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no me hacen caso? Vayan y enseñen todo lo que yo les he enseñado, no lo que a ustedes se les ocurra creer que es verdad. Esta semana hablaba yo con dos hermanas de Testigas de Jehová en Toro Valle, hermosas, sobre todo con una que era como la líder, la otra era sencillamente una ovejita y calladita y no decía nada. Pero la líder la puse a reflexionar, sacó su Biblia, por Dios bendito, que es un celular que les han entregado con la Biblia ya impresa así como lo hago yo acá, digámoslo así. Y ella la ponía a leer una partecita que era de Lucas 19, creo que es, o 17 o 18, no recuerdo. Y entonces dice: y el Señor tomó el pan, dando gracias al cielo, dijo: esto se parecerá a mi cuerpo. Yo dije: perdón, eso dice la Biblia suya. Dios mío bendito, qué pecado más grande el que le han hecho cometer a ustedes los dirigentes testigos de Jehová. Qué pecado más grande. ¿Cómo es que se atreven a agregarle a algo que está escrito en la Biblia, que Jesucristo tomando el pan, levantándolo y dando gracias, dijo: esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes? Y luego tomando el vino lo levantó y dijo: esta es mi sangre. Y en la Biblia de ellos dice: esta se parece a mi sangre. Dios mío bendito, qué pecado tan grande el que les están haciendo cometer. Primero, es un demonio, son un montón de demonios los que han enseñado a los testigos de Jehová que eso que Jesucristo anunció en la última cena, como cuando Él se convierte en cuerpo y sangre de Cristo en el pan y el vino, a ellos les enseñaron de que eso se va a parecer al cuerpo de Cristo y a la sangre de Cristo. Eso es un pecado demasiado grande, y por eso hoy Jesucristo les manda a decir: están escalando el cielo, creen escalar el cielo, bajarán más fácil al infierno, porque no quisieron creer. Y por eso es que Jesucristo les dice aquí de esta manera, a ver si es aquí: os digo que el día del juicio les será más llevadero a Sodoma que a ti. Y como yo les dije a ustedes al principio que todo esto se empata, entonces se los voy a empatar de esta manera, como empecé. Si no creéis, no subsistiréis. Ese es un pecado muy grande para los hermanos separados, no reconocer ni la Eucaristía, sino que piensan que es un simbolismo, ni el sacramento de la confesión, pensando de que el sacerdote es un gran pecador, que a él no se le tiene que confesar los pecados. Así lo lean en la Biblia, pero si el pastor dice que no,
quieren escalar el cielo cantando aleluyas y glorias y todo esto, pero no aceptan la palabra de Dios tal y cual la escribió. Quieren escalar el cielo, bajarán más rápido al infierno. Está escrito. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.